Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, hoy vamos a hablar de dolor pélvico en niñas y adolescentes. Lo primero que tenemos que hacer es encuadrar lo que es el concepto de dolor pélvico y lo vamos a definir como un dolor, una sensación de disconfort que va a estar ubicado en la pelvis femenina. Puede ser en el hipogastrio, debajo del ombligo o en la parte de lo que llamamos la fosa ilíaca derecha o izquierda. ¿Por qué nos detenemos a hablar de dolor pélvico? Porque es un motivo de consulta frecuente y como todo dolor va a desmejorar la calidad de vida del adolescente en el caso de que sean en este grupo de edad o de la niña. Solo el 50% de los casos de origen ginecológico. O sea, debemos recordar que cuando hablamos de dolor pélvico, como estamos ubicados en toda la parte inferior del abdomen, el dolor no solamente puede ser de origen ginecológico, sino de las áreas vecinas o anexas. Y puede ser de tipo agudo o crónico, lo cual vamos a ir definiendo a medida que vamos haciendo la exposición. De acuerdo al grupo de edad, el dolor pélvico puede tener diferentes etiologías o diferentes orígenes. Si hablamos en una niña de 0 a 6 meses, tenemos varios tipos de causas que pueden producir dolor pélvico, como el cólico del lactante, que es bien frecuente y bien inquieta a la madre, lo cual es de origen gastrointestinal, pero puede ser referenciado como de origen pélvico, la gastroenteritis aguda, los cuadros de diarrea, bien sean virales o bacterianos, que pueden producir dolor pélvico también, una hernia inguinal, lo cual es una causa quirúrgica de dolor en este grupo de edad, las intolerancias alimentarias, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, el vólvulo, que es una causa quirúrgica de dolor pélvico en las niñas, y el maltrato, que puede ser causa de dolor. En el grupo de edad de 6 a 24 meses ya tenemos otras causas, pueden aparecer otras causas también de origen intestinal no ginecológico, como la invaginación intestinal, la gastroenteritis, de la cual ya referenciamos que puede ser viral o bacteriana, la pielonefritis como lo referido. Recordemos que si hay un cálculo renal, el descenso por las vías ureterales puede dar dolor irradiado a la región pélvica. La neumonía por la irritación del diafragma puede ser también dolor irradiado en la región de la pelvis o en la fosa ilíaca derecha o izquierda respectivamente. Y la diverticulitis o un divertículo de Meckel. De 2 a 5 años, la gastroenteritis va a tener preponderancia, la apendicitis como un cuadro quirúrgico, el estreñimiento, la constipación, la adenitis mesentérica, cuando hay cuadros virales asociados o bacterianos, sobre todo faringoamigdalitis, puede haber dolor pélvico por una adenitis mesentérica, la invaginación, que sería una causa quirúrgica, la presencia de parasitosis o el mintos, y la infección urinaria, pues la infección urinaria en este grupo de edad puede, además de cursar con fiebre, cursar con dolor en el área pélvica. Ya cuando la niña está más grande, de 5 a 11 años de edad, el estreñimiento y constipación pueden tener allí un asiento, la apendicitis como causa quirúrgica, la gastroenteritis que puede cursar con diarrea o cursa con diarrea, y la presencia de hernias o otras causas quirúrgicas como el vólvulo, el ilio o los tumores. Ya en la adolescente comienzan a aparecer, además de todas las causas que habíamos hablado, otras causas ginecológicas verdaderas, porque ya el gonadostato hipotalámico comienza a funcionar, comienza la ovulación y con la ovulación pueden comenzar otros tipos de dolor que son verdaderamente ginecológicos, de los cuales vamos a ir hablando abiertamente en las sucesivas diapositivas. Y aquí incluimos un grupo que no habíamos comentado hasta el momento, que son las causas psicógenas de dolor pélvico, porque algunas adolescentes con algún trastorno de conducta, esta puede ser una forma de manipulación a sus padres, el dolor pélvico de origen psicógeno. Cuando hablamos de dolor pélvico debemos caracterizarlo. Cuando hablamos de caracterizar, es decir, debemos precisar su localización, si es en hipogastrio o en las fosas ilíacas, o es en la fosa ilíaca con acompañamiento del hipogastrio, o es en toda la pelvis como tal, que sería hipogastrio y ambas fosas ilíacas. El modo de comienzo, reconocer el modo de comienzo del dolor, en qué momento del día, si tiene un momento en el día en el cual es más fuerte, y cómo va a ir siendo su ascenso en cuanto al patrón del dolor. El tiempo de evolución en meses, pues cuando hablemos de dolor agudo o crónico, eso lo va a definir el tiempo de duración que tiene el dolor, la cronología, si el dolor aparece en meses determinados o en alguna localización específica del mes, la irradiación, si el dolor se irradia hacia la cara anterior de los muslos, hacia la región posterior, que sería hacia la espalda, hacia la región lumbar, si tiene algún atenuante con que calma el dolor o si tiene algún exacerbante, por ejemplo, los cambios de movimiento, y el tipo de presentación, si el dolor es agudo que requiere
acudir a una emergencia o es un dolor de tipo insidioso que puede ser solucionado en casa. Debemos diferenciar a través de la buen interrogatorio de anamnesis del dolor si es médico o es quirúrgico, pues esto es de suma importancia que podamos reconocer si ese dolor debe ser evaluado por un cirujano para la corrección quirúrgica o es una causa quirúrgica ginecológica. Reconocer cuando es una enfermedad grave, referir el caso cuando así sea necesario, si es un caso que estamos examinando en el consultorio y necesita una atención quirúrgica, referirlo oportunamente y hacer un seguimiento, sobre todo cuando las causas son tumorales funcionales, para ver si esa formación tumoral funcional ovárica, por ejemplo, va a ir mejorando. El dolor puede tener varios tipos de acuerdo a su neurofisiología. El dolor no nociceptivo, que es el que nos tiene más ocupados, es el dolor que se origina por irritación en una fibra sensitiva nerviosa que va a conducir el dolor y es el tipo de dolor que vamos a ver que puede ser producido por las causas ginecológicas que vamos a contemplar. El dolor neuropático ya es un dolor asociado a un daño a la fibra nerviosa, pero también puede haber dolor neuropático en la esfera pélvica o en el área pélvica, por ejemplo, por presencia de herpes zóster, por una lesión en la médula, en las pacientes, en las adolescentes que ya tengan daño neuronal, por ejemplo, por una diabetes, y el dolor psicógeno, que siempre hay que considerarlo, porque este tipo de dolor de origen psicógeno, que siempre va a ser un diagnóstico de descarte, porque siempre vamos primero a enfocarnos en las causas que sí tienen que son somáticas, y cuando hablamos de causas psicógenas, pensar en algún problema o trastorno de personalidad. Hay dos tipos de dolor, preferiblemente. El dolor que es independiente del estímulo, que es un dolor que va a estar continuo, que va a estar allí presente en la pelvis, que va a persistir aun cuando no hay un estímulo, por ejemplo, la presión en el área del dolor, y el dolor inducido por hiperalgesias, que aparece como resultado de estímulos mecánicos, químicos o térmicos, que es un dolor que no es tan persistente y no va a estar tan regulado por la presencia de mediadores inflamatorios. Las causas que pueden producir dolor nociceptivo, que es el que nos va a ocupar, puede ser la distensión de una estructura, por ejemplo, la distensión de las vísceras abdominales en el caso del intestino puede producir dolor pélvico, pero si hablamos del área ginecológica, que es lo que más nos atañe, la distensión de la cápsula ovárica por una formación tumoral puede producir dolor. El alargamiento en el caso del área ginecológica, por ejemplo, por adherencias, puede traccionar la trompa, alargarla y producir dolor, la trompa de Falopio. La compresión a estructuras vecinas, un tumor ovárico, un mioma o un mioma uterino puede producir compresión a estructuras vecinas y esto puede producir dolor. La irritación, por ejemplo, la torsión ovárica que produce necrosis del anexo puede producir también dolor. Y la isquemia como proceso en la torsión de un anexo puede llevar la llegada de mediadores inflamatorios, factor de necrosis tumoral, interleuquinas y ser el productor del dolor. De acuerdo al tipo de evolución puede ser agudo o crónico. El dolor agudo es un dolor que tiene menos de 6 meses, algunos autores hablan de 3 meses, pero podemos tomar como patrón de referencia 6 meses, un dolor en el cual que está presente por más de 6 meses lo catalogamos como crónico y ese dolor crónico puede ser cíclico o acíclico. Cíclico es su relación con el ciclo menstrual, entonces un dolor crónico cíclico es, por ejemplo, la dismenorrea, que es el cólico menstrual del cual vamos a extendernos luego. Y dentro de las causas ginecológicas y no ginecológicas, cuando hablamos de causas no ginecológicas podemos hablar de causas genitourinarias, intestinales o musculoesqueléticas de las articulaciones. Podemos evidenciar que el dolor puede ser ginecológico, pero también puede estar en estructuras vecinas. Entonces vemos las relaciones que tiene el útero y los anexos, trompa de falopio y ovario, con el intestino, con el sigmoide, con el colon ascendente, con las estructuras musculoesqueléticas, por ejemplo, con el músculo psoas, con la articulación de la cadera y con la vejiga urinaria y los uréteres. Dentro de las causas que no son ginecológicas sino obstétricas, que las contemplaríamos ya en el grupo de edad de adolescente, estaría el embarazo ectópico y la amenaza de aborto, que son las causas de sangrado del primer trimestre. Estas causas obstétricas de dolor pélvico solo las contemplaríamos en adolescentes que ya iniciaron vida sexual. Dentro de las causas ováricas, que son causas ginecológicas de dolor pélvico, tenemos las presencias de tumores. Pueden ser tumores quísticos o tumores sólidos, formaciones funcionales o no. Dentro de las causas inflamatorias ginecológicas, la endometritis, que la catalogamos como una enfermedad inflamatoria pélvica, una de las condiciones para tener endometritis
debería ser el inicio de vida sexual, entonces contemplamos enfermedad inflamatoria pélvica tipo endometritis en un adolescente que ya inició vida sexual, aunque la enfermedad inflamatoria pélvica anexial, que es lo que llamamos salpingitis, también podría estar presente en un adolescente por contigüidad, por ejemplo, por una apendicitis. La tromboflebitis pélvica séptica, que es una entidad nosológica supremamente rara, y el hidrosalping como consecuencia de una enfermedad inflamatoria pélvica. Las causas no ginecológicas, como la hemos nombrado, pueden ser la genitourinaria, la presencia de un cálculo ureteral, la presencia de cistitis como infección urinaria, las causas gastrointestinales en el grupo de edad de las niñas, ya hablamos que puede ser constipación, estreñimiento, que también puede ser en las adolescentes, y la presencia de un cuadro diarreico agudo o una gastroenteritis. Y las causas osteomusculares, la sinovitis de la cadera y una entidad nosológica llamada psoitis, que es la inflamación del músculo psoas, también pueden estar contempladas como causas de dolor pélvico agudo de causa no ginecológica. Cuando hablamos del dolor agudo ginecológico, un dolor que tiene en duración o en cronología menos de 6 meses, repetimos que puede ser un quiste de ovario, que habitualmente es funcional, el folículo hemorrágico, que no es más que el cuerpo lúteo con componente hemorrágico, la enfermedad inflamatoria pélvica, que habitualmente es en adolescentes que iniciaron vida sexual, pero recordar que hay un tipo de enfermedad inflamatoria pélvica cuyo mecanismo de transmisión es la contigüidad por estar cercano, en el caso de la apendicitis, el embarazo ectópico, adolescentes que iniciaron vida sexual y se contempla como una de las complicaciones del embarazo en el primer trimestre, la torsión ovárica, que no es tan frecuente, pero es una entidad aguda que requiere el abordaje quirúrgico de la pelvis, y el aborto como complicación del embarazo en el primer trimestre en adolescentes que ya iniciaron vida sexual. Cuando el dolor es crónico, generalmente es un dolor que ya tiene más de 6 meses, tiende a ser insidioso, tiende a ser cíclico si está relacionado con el ciclo menstrual, que es lo que llamamos la dismenorrea, y generalmente puede producir estrés emocional porque el dolor desmejora la calidad de vida del adolescente en el caso que desea un dolor pélvico crónico. El dolor pélvico crónico cíclico por excelencia es la dismenorrea, que puede estar causada por endometriosis, que lo llamaremos dismenorrea secundaria, de lo cual ya vamos a hablar, y el dolor con la ovulación, que es ese dolor día 12-16, que puede cursar con modificaciones también del flujo vaginal. El dolor no cíclico puede ser síndrome adherencial, que generalmente es secundario a intervenciones quirúrgicas o a la enfermedad inflamatoria pélvica, el útero en retroflexión forzada, que puede generar un dolor crónico pero insidioso, que no es un dolor de gran importancia, y las malformaciones mullerianas obstructivas, como puede ser algo que llamamos el síndrome de Wunderlich, que es 2 úteros y 2 vaginas, pero una vagina obstruida que tiende a acumular la sangre. Dentro de las causas cíclicas de dolor pélvico de origen ginecológico, el más importante de la lista que tenemos, el dolor periovulatorio, la dismenorrea sería el más importante, la endometriosis como causa de dismenorrea secundaria, la adenomiosis no frecuente, pero sabemos que se puede encontrar en las adolescentes, las anomalías obstructivas, el síndrome premenstrual y las adherencias pélvicas. Entonces, hablaremos de algunas otras causas no ginecológicas que también pueden ser crónicas, como lo nombramos, que pueden ser trastornos genitourinarios, musculoesqueléticos o gastrointestinales. Dentro de las musculoesqueléticas no podemos dejar pasar por alto las anomalías congénitas o los trastornos en la articulación, y si pensamos que es una anomalía musculoesquelética, por eso podemos decir que el dolor tendría que ser de manejo multidisciplinario, porque aquí nos ayudarían los traumatólogos, y la causa psicógena, que quiero hacer un inciso en este momento, es porque solo lo decimos cuando es por descarte. Tenemos que descartar todas las causas ginecológicas, todas las causas no ginecológicas como genitourinarias, gastrointestinales y musculoesqueléticas, para poder pensar que es un dolor psicógeno y esta adolescente ser referida a un psiquiatra. Hablemos de dismenorrea. La dismenorrea tenemos que decir que es más que un dolor, porque la dismenorrea puede afectar la calidad de vida de la paciente, y la definimos fácil con su misma conceptualización. Dolor pélvico cíclico. Si es cíclico, es relacionado con el ciclo menstrual. Entonces no es más que una regla dolorosa o una menstruación dolorosa. Es un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en adolescentes, pues está relacionado al área perimenárquica después de la primera menstruación, puede afectar más de la mitad de las mujeres, está condicionado, cuando se habla de economía en cuanto a salud, el dolor pélvico es una causa de pérdida de trabajo, por lo cual también está asociado a la economía. La dismenorrea se puede clasificar en primaria,
que es el dolor en la menstruación que no tiene causa orgánica, es decir, hacemos una ecografía y el útero y los ovarios están perfectamente normales. Y la dismenorrea secundaria, que está asociada a una enfermedad y generalmente está asociada a endometriosis. La fisiopatología de la dismenorrea primaria, que es la que más nos atañe, es un aumento de la prostaglandina F2-alfa. La prostaglandina F2-alfa proviene de un sustrato que es el endometrio. Entonces, este endometrio degradado produce prostaglandina y esta prostaglandina va a aumentar la contractilidad uterina y produce el dolor pélvico cíclico relacionado a la menstruación. Generalmente hay muchos cofactores asociados a la dismenorrea, como factores psicógenos, que es la percepción que la adolescente va a tener al dolor, factores externos, donde se incluye la cultura, los factores hormonales, que es un desbalance entre los estrógenos y la progesterona, y algunos otros elementos como son la presencia de oxitocina y la vasopresina. ¿Cómo diagnosticamos dismenorrea primaria? Historia clínica, examen físico, y dentro de los paraclínicos el elemento más importante para diagnosticar dismenorrea primaria es realizar un ecosonograma, porque el ecosonograma nos permite saber si hay un daño estructural o una lesión estructural, que es lo que cataloga a la dismenorrea como primaria, que no haya ningún daño estructural. El diagnóstico diferencial lo hacemos con dismenorrea secundaria, que está asociado principalmente a endometriosis, como ya lo dijimos. La dismenorrea primaria tiene unas particularidades en el dolor. Es un dolor que aparece desde la menarquia, es un dolor que es decrecente, es un dolor que es muy fuerte el primer día de la menstruación y luego va disminuyendo hasta desaparecer, y habitualmente no tiene compromiso en la calidad de vida. En el tratamiento de la dismenorrea primaria, lo primero que debemos preguntar es que si la adolescente requiere anticoncepción, porque por ejemplo puede haber iniciado vida sexual, entonces los anticonceptivos serían el tratamiento ideal de la dismenorrea primaria, pues disminuyen el grosor endometrial y disminuye así la cantidad de prostaglandinas F2-alfa, que son las responsables del dolor, y se pueden utilizar por el tiempo que el adolescente lo requiera. Además, podemos echar de la mano el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de los que tienen medicina basada en evidencia para el uso en dismenorrea primaria es el ibuprofeno, el ácido mefenámico y el naproxeno, y se pueden utilizar bien sea asociados a los anticonceptivos o en un adolescente que no requiera el uso o no desee el uso de anticonceptivos. Cuando la dismenorrea secundaria, recordar como causales de dismenorrea secundaria la endometriosis, que es muy frecuente en las adolescentes, las miomas uterinos y los pólipos no están habitualmente en este grupo de edad. El patrón del dolor de la endometriosis es un dolor que es insidioso, es crónico y su patrón es ascendente. El dolor es de menos intensidad los primeros días de la menstruación y luego va aumentando y va a permanecer fuera de la menstruación. Recordar siempre en la endometriosis como una causa de dolor pélvico acíclico crónico y catalogado como dismenorrea secundaria. Ahora bien, todo esto que hemos hablado del dolor pélvico es importante porque es una causa frecuente de dolor. Generalmente las causas son benignas, generalmente son autolimitadas. Es de extrema importancia hacer un interrogatorio detallado, y el examen o el paraclínico más importante que debemos realizar para el diagnóstico de dolor pélvico es el ultrasonido, bien sea por abordaje abdominal o transvaginal, de acuerdo si la adolescente ya inició vida sexual. Y es un manejo interdisciplinario, pues en ocasiones el dolor pélvico no va a ser de origen ginecológico, sino genitourinario o musculoesquelético o gastrointestinal.